Bueno, muy buenos días. Siendo las 7 de la mañana del 3 de noviembre del 2021, damos comienzo a nuestra clase de la semana 11 de nuestro programa de desarrollo del pensamiento lógico del programa de Ingeniería de Sistemas. ¿Cómo les fue en el ejercicio? Muy bien, profe. Ok. Emanuel, ¿cómo te fue el ejercicio? Bueno, vamos a mirar, vamos a, Bien, no tuve dificultades al realizarlo. ok, vamos a mirar, a compartir pantalla mientras se van ingresando los demás. ¿Ahí ven la plataforma? Sí, señor. Ok. Estamos en la actividad 11. Solamente han presentado 12 de 15. A ver, ¿qué dice yo aquí? Bueno, vamos a mirar. Mateo, miramos la tuya. Sí, profe, si quiero. Ok. ¿Qué es lo que perseguíamos dentro del ejercicio? Empezar a mirar la lógica de lo que es el pensamiento computacional. Ustedes entraron a un programa que es el programa de Ingeniería de Sistemas y un poco lo que tenemos que empezar a generar un proceso de relación es cómo relacionamos el pensamiento humano y lo que los computadores hacen. Y curiosamente, los computadores surgen de una visión, digamos, introspectiva de lo que es lo que hace la mente humana. La mente humana, como lo dijimos en la clase anterior, lo que hace es recibir una información, procesarla en el cerebro y dar una respuesta. Cuando a ti te preguntan qué quieres desayunar, automáticamente el cerebro con esa información que entra procesa y a partir de allí establece una respuesta. Yo quiero esto, esto y esto. Entonces, en términos generales, lo que digamos los computadores y todo lo que es el proceso o los sistemas de información hacen prácticamente lo mismo. Recopilan información, procesan esa información y dan una respuesta en términos prácticos. Entonces, lo que nosotros queríamos con el ejercicio era eso, era que nosotros tenemos una información recolectada, la hemos procesado en nuestra mente y a partir de allí estamos dando una respuesta. Obviamente esa respuesta la vamos a evaluar en un par de semanas mirando si generaron un impacto. Entonces, a raíz de eso, la analogía lo que buscaba era eso, era buscar cómo comparábamos lo que venimos haciendo dentro de un sistema de información y dentro de una computadora para tratar de evidenciar que esa realidad que hemos observado o hemos hecho a través, digamos, del ejercicio, pues se pueda transformar en cada uno de esos, tanto el sistema de información como en el computador. Entonces, un poco lo que queríamos ver era eso, ¿sí? Entonces, teníamos de entrada aclarar el medio de información para realizar una campaña. O sea, lo primero era que teníamos que tener un sistema de información para realizar una campaña. Era un dato de entrada que tenía en sistemas de información. Segundo, información recolectada a través de búsquedas sobre problemáticas del en torno a la escasez y consumo excesivo de agua y establecer herramientas, en este caso software, que permitiera el procesamiento de la información agrupada. Bueno, está dando tres entradas. Digamos, el sistema de información lo que hace es procesar eso. Entonces, redactar cada uno de los temas que serán posteriormente difundidos, inspirándose y basándose en información encontrada en principio por medio de las búsquedas, diseñar el sitio completo en donde se agrupan estructuralmente los temas en torno al consumo y escasez de agua y una vez diseñada y redactada y desarrollada el medio se contactará un servicio de hosting y dominio para la posterior publicación. Correcto. La salida, una vez terminado el proceso de la construcción del medio y la información para la campaña, esta se encontrará subida en Internet para proveer información a usuarios interesados, permitir a los usuarios el uso de la aplicación web mediante la publicación de ideas que busquen solucionar el problema de la escasez de agua o el consumo excesivo de
importante en los hogares, motivar en la investigación de temas en torno a problemas ambientales que requieren atención y medir el impacto de los resultados esperados y de esta manera determinar una estrategia de difusión. Bueno, está, digamos, en términos generales, los tres elementos dados. Unas entradas que Mateo las coloca bien en el sentido de todo lo que él hizo al comienzo, procesó esa información para tratar de diseñar y construir su ejercicio y lo difundió en términos prácticos. Digamos, ahí lo que uno tiene que ver es que, digamos, en un sistema de información debe existir un objetivo. Y el objetivo lo debe tener uno claro para poder saber con certeza cuáles son las entradas que se deben procesar y cuál es la salida. Recordemos que un objetivo es la meta que uno espera, digamos, conseguir a través de algo. En otras palabras, cuando uno tiene un problema y quiere, digamos, en un sistema de información darlo a conocer, pues el objetivo práctico es eso, es que por lo menos las personas conozcan el tema y a partir de allí tomen, digamos, alternativas de solución a ese problema. Digamos, en términos generales, este primer punto lo tiene bien. Vamos a mirar lo que planteó a nivel de la computadora. Serie de comandos establecidos por el programador, en este caso yo, usando un lenguaje de programación. Información previamente redactada, lista para ser posteriormente estructurada, temas propuestos por la campaña, 10 temas. El microprocesador lo que hace es procesa cada uno de los comandos y los compila por medio de herramientas del software para que la computadora pueda entenderlos. Reúne toda la información obtenida y la estructura adecuada adecuadamente para que el mensaje sea entendido y directo, y muestra en pantalla la información agrupada y analizada en forma de aplicación web. Y la salida se conecta a otras redes, nodos o servidores para que el sitio web desarrollado previamente pueda ser visto por las personas que acceden a él mediante una búsqueda. Envía los respectivos archivos que forma el sitio web a otros computadores, servidores, para que éste los almacene. Muestra a los usuarios el producto final en el sitio web y por medio de una pantalla brinda la información recolectada en la entrada. Por medio de tecnologías y el concepto de cookies se evalúa y analiza el comportamiento del tráfico dentro del sitio para llevar a la respectiva conclusión de la campaña. Digamos, en términos generales, esta da una analogía más técnica. Digamos, ahí falta, digamos, incorporar cada uno de los elementos que teníamos dentro de la campaña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en términos reales, cuando él está hablando de una serie de comandos establecidos por el programa, podría ser uno, digamos, es todo lo que él fue recopilando de información. ¿Para qué? Para tener, digamos, un lenguaje, digamos, claro que le permitiera programar, ¿sí? Programar el objetivo que se tenía. En este caso es concientizar a las personas. Obviamente lo que hace el computador es eso. El computador lo que permite es recopilar esos datos, o mejor, recibir esos datos para poderlos procesar, ¿sí? En ese microprocesador. Entonces, un poco lo que él muestra aquí, está dado, Mateo lo muestra es más desde un punto de una visión técnica, pero en la práctica eso es lo que hace, digamos, un computador, ¿sí? Entonces, si miramos, digamos, los dos ejemplos que está dando, en cada uno está incorporando elementos que realmente se tienen en lo que son tanto en los sistemas de información como en las computadoras. Ahora, en el ser humano, por medio de sus sentidos, en este caso la vista, visita el sitio web, realiza un vistazo superficial e interactúa con la información presentada. El cerebro lee la información, comprende de qué se trata el objetivo de la campaña, dependiendo de su contexto personal, determina la importancia de las diversas situaciones presentadas y leídas, y la salida reacciona dependiendo de la interpretación anterior, puesto que el interés con respecto a este tipo de temas es ambiguo. Suponiendo que toma la postura esperada,
usa la información recién leída para aplicar a través de métodos y hábitos saludables en torno al consumo adecuado y eficaz del agua en el hogar. Comparte el conocimiento con los allegados para definir el contenido de la campaña. Un poco lo que digamos en términos generales, lo que muestra es lo que hemos venido diciendo, la información la recopilamos, la procesamos y damos una respuesta lógica. Cada uno puede interpretar de manera personal lo que en términos generales cada uno de estos tres sistemas puede darlos. El sistema computacional, el sistema de información y el sistema humano del pensamiento. Pero la intención de todo esto es poder integrar un problema a esos tres sistemas y a partir de allí poder entenderlo de manera lógica, cómo los tres son muy similares. ¿Aló? ¿Hay algo? ¿Alguien entró o salió? Ah, no. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta para ello. Mateo, ¿se te dificultó? ¿Tú en qué semestre estás, Mateo? En el primero, profe. ¿Te dificultó hacer esta analogía? Al principio sí, porque no sabía con qué problema hacerlo, si con la campaña o con el hecho pues de la escasez del agua, pero luego le pregunté como a un compañero de clases, Arnaud, y él me dijo que era con la propuesta de la campaña, entonces ahí ya pude empezar a desarrollarla. Ok, importante eso. O sea, digamos en términos reales, aquí yo no estoy mirando la perfección de la tarea, sino más bien la interpretación que ustedes pueden hacer de un problema para poderlo comparar dentro de los tres sistemas, el sistema computacional, el sistema de comunicación y el sistema humano, de pensamiento humano. Entonces, importante, digamos, evidenciar eso, porque eso es lo que ustedes a lo largo de la carrera van a tener que hacer. Van a tener que hacer esas interpretaciones para poder diseñar y programar un poco el ejercicio desde el punto de vista práctico. Y eso es un poco lo que hoy vamos a tratar de hacer en el ejercicio del día de hoy. Vamos a mirar otro. ¿Quién es el otro que estábamos a ver? Miremos, Emanuel, o ¿quién quiere que... Emanuel, ¿le miro su ejercicio? No contestó. Jessica, ¿miro tu ejercicio? Si quiere, profe. Ok. Profe, disculpe, es que tengo problemas acá con el internet. Bueno, te miro. ¿Quieres que también te mire el ejercicio? Ah, si quiere, profe. Bueno, entonces, vamos a mirar los dos. El de Jessica y Emanuel, que son los tres primeros que llegaron a clase. Entonces, vamos a mirarlo. Este era aquí. Jessica. Emanuel Vélez. Bueno. Entonces, sistemas de información, ahí lo están viendo. Voy a descargarlo para verlo, es que la letra es muy pequeñita y no bajé mis gafas. Entonces me cuesta un poquito más de trabajo verlo. Bueno, vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. Ok. El problema, alto consumo de agua potable en los hogares. O sea, que cuando vamos a hacer, digamos, cualquier interpretación de ello, nosotros nos debemos proponer un objetivo. Recuerden todos, el objetivo es cumplir una meta que nosotros nos proponemos para solucionar ese problema. Entonces, la meta que hemos planteado es generar un proceso de concientización para disminuir el alto consumo de agua en los hogares en un sitio que es la ciudad de Pereira. O sea, eso lo tenemos que tener claro para poder trabajar cualquier tipo de sistema que nosotros querramos usar, sea de información, sea computacional o sea humano. Entonces, en los tres casos, nosotros tenemos que tener claro eso. Y a partir de allí es que empezamos a mirar la interpretación de la idea de lo que es un sistema de información, un sistema computacional y un sistema humano, como lo vimos en la clase pasada, son similares. Es la entrada de una información, el procesamiento de esa información y la salida de una información. En contextos, digamos, distintos, pero que todos tienen un fin igual, ¿sí? En este caso, un sistema de información, ¿ok? O sea, queremos informar algo que permita generar una conciencia de ahorro y uso eficiente de agua. Entonces,
Emanuel plantea como entrada solucionar el alto consumo de agua en los hogares de manera más eficaz y posible. Recordemos, digamos, que aquí estamos dando, es como, ese sería como el propósito, la meta. O sea, las entradas estarían más relacionadas con toda la información que nosotros recopilamos. O sea, por ejemplo, recopilamos, hicimos búsquedas booleanas, hicimos ejercicios en nuestros hogares, establecimos de pronto bibliografía que de alguna forma me permitía entender y comprender el problema. De hecho, cuando nosotros arrancamos, lo primero que hicimos fue incorporar información de nuestro hogar, de saber cuánto era el consumo per cápita, o sea, el consumo por persona en nuestros hogares para poder tener una idea clara, ¿sí? ¿Eso qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir generar un proceso de información mucho más relevante, mucho más clara, mucho más precisa. Miremoslo desde eso. Entonces, un poco, las entradas tienen que estar dadas con esos datos de información Profe, que... es que eso fue Señor. lo que creo que no entendí a la hora de hacer el ejercicio, porque yo lo entendí como, o sea, dar unas entradas, un proceso y una salida sobre ese problema, no sobre lo que estamos haciendo nosotros. Por eso, entonces, importante eso, digamos que lo vayamos comprendiendo porque usted más adelante vas a tener que utilizar este tipo de elementos dados. Entonces, siempre pensar que las entradas son información, igual que sucede en los tres sistemas. Recordemos que lo que hicimos en nosotros fue percibir, o sea, lo que nosotros hicimos fue observar, escuchar y en muchos casos expresar cosas con respecto al consumo del agua. Toda esa información es la que tiene que estar en la entrada para poder nosotros procesarla, ¿sí? Porque en términos reales, tú para poder disminuir el consumo, tiene que evidenciar claramente que existen esos consumos exagerados, que el agua se está agotando, que hay sistemas de ahorro y uso eficiente. Entonces, ahí es donde juega un poco el ejercicio de empezar a incorporar. Aquí no estamos, digamos, yo no estoy juzgando, estoy sencillamente a través de tu ejercicio dando los elementos para que nosotros podamos interpretarlo. O sea, no te sientas ni castigado ni que está mal, no. Estamos No, en este momento. profe, sino, Señor. sino que como el compañero, como que si pregunté de qué se trata el problema, entonces por eso lo digo, porque yo sí lo interpreté de otra forma. Ok, ¿no? Digamos por eso, digamos aquí lo que estamos haciendo es generando un proceso de revisión para que podamos entender y comprender de mejor forma lo que cada uno de esos sistemas nos entrega y a partir de allí poder entender de mejor forma lo que es el pensamiento lógico computacional, ¿de acuerdo? Sí, ¿de acuerdo, Emanuel? Sí, profe, claro. Ok. ¿Qué hiciste como proceso? Analizar los sectores en donde se está viendo más alto consumo de agua, después parametrizar esos sectores y graficar las semanas y los horarios donde se presentan este consumo. Pues para esto se realizará consultas de puerta en puerta para ver cuánto se está consumiendo realmente y finalmente en el gráfico de consumo y los sectores donde se está mostrando este desperdicio, se realizará un plan de ahorro más masivo en donde se mostrará guías y soluciones para el alto consumo de agua. Esto mostrará a través de panfletos por todos los sectores, por publicidad en televisión y por juntas en las comunas más problemáticas. Bueno, él hace un análisis que nos permite, pues obviamente, analizar, interpretar información y a partir de allí, digamos, poder comunicar, ¿sí? ¿Cómo salía? Se logrará que más personas que vivan en los sectores problemáticos estén interesados sobre el consumo excesivo de agua y se logra un impacto positivo para que las personas cuiden el uso del agua en sus casas. Digamos, en términos reales, hay una información que uno tiene que empezar a procesarla para poder llegar al objetivo que es generar procesos de concientización. Entonces uno puede establecer, digamos, ejemplos que conlleven a qué? A que en la práctica, digamos, la comunicación muestre realmente cómo se está agotando. Un ejemplo simple que ustedes ven,
Ustedes han visto, digamos, en los ejercicios que ustedes mismos han mostrado, algunas imágenes que son impactantes cuando ve uno el desierto y ve que definitivamente la gente no tiene, que está tomando agua. O sea, sin darse cuenta, esa comunicación que es visual está procesada ¿para qué? Para que la gente a través de esas imágenes pueda tener un impacto y con base en ese impacto entienda y comprenda la importancia del recurso hídrico como elemento fundamental del trabajo, ¿sí? O como elemento fundamental de la vida. Entonces, de ahí la importancia de que un sistema de computación, de un sistema de información como el que estamos tratando, piense un poco en ello para poder realizarlo. Cada uno tiene una manera de interpretación. En la lógica, los elementos son los mismos, pero cada uno puede interpretarlos, unos con mayor facilidad, otros con menor. Pero la idea es eso, es que empecemos nosotros a ejercitarnos para poder entender, comprender y aprender cómo lo hacemos y que de manera más simple y sencilla pueda llevarse un mensaje y con base en ese mensaje podamos tener unos resultados establecidos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, cada uno es importante que lo tenga en cuenta, pues tiene una interpretación. El fin es el mismo, pero cada uno lo maneja de una forma un poco distinta. ¿Cómo lo hace en el computador? Solucionar el alto consumo de agua en los hogares de la manera más eficaz y posible. ¿Sí? El proceso, examinar cuánta agua en promedio consume un hogar al año, examinar cuánta agua se necesita en promedio para vivir en una casa al año, graficar el consumo que debería tener una casa al año con el verdadero consumo que tiene. Si el verdadero consumo se excede el consumo que debería tener una casa, se dirá que este está gastando más agua que la que se necesita. Con la gráfica expuesta se realizará comparaciones de si un hogar está consumiendo más agua o está en el promedio adecuado y realizar consultas sobre maneras efectivas de ahorro de agua en un hogar, implementar de esta manera ahorro a las casas que exceden el consumo de agua. Entonces, un poco, digamos, lo que el computador lo que hace es que esa información, en muchos de los casos esta información puede ser información de entrada, la que tiene con el proceso, y lo que hace en términos reales es, por ejemplo, el computador, con base en los excesos, dar una alarma, prender un bombillo, generar un elemento que en la práctica me puede permitir de alguna forma poder dar respuesta. Si quisiera, digamos, a través de un computador llevar una imagen, ¿qué podría evidenciar? Por ejemplo, la información que me está entrando, que muestra, digamos, unos consumos exagerados desde el punto de vista per cápita, me puede mostrar una imagen y esa imagen es el agotamiento del agua. Y lo que hace con esa imagen es poder generar un proceso de reflexión sobre ello. Entonces, un poco lo que evidencia el computador es eso, es una secuencia de pasos lógicos que me van a permitir de una forma interpretar los datos y esos datos dar respuesta a el objetivo que yo he propuesto. De hecho, la programación en un computador la hace una persona, la hace un ser humano. O sea, que ustedes son los que van a programar y diseñar, digamos, la secuencia de pasos que va a llevar la información para dar una respuesta lógica. Entonces, de ahí que, digamos, ese procesamiento lo que me permite evidenciar claramente es ese paso a paso que se da dentro de ese microprocesador para poder llevar que esa información tenga un camino y de una respuesta lógica que es la salida del computador, ¿sí? Si el hogar está consumiendo más agua de lo necesario, se dará instrucciones de cómo puede ahorrar agua. Entonces, un poco, digamos, la interpretación, si uno lo quisiera hacer muy clara, pues lo que uno vería es que de pronto Emanuel incorporó elementos que de pronto estarían en las entradas, en el procesamiento y ello. Pero lo importante es que todos entendamos que siempre va a haber unos datos de entrada, van a generarse unos procesos en un computador y van a tener una salida. Una entrada son toda la información que nosotros podemos tener de un problema, ¿sí? Lo que nosotros hacemos internamente dentro de ese microprocesador es diseñar un paso a paso que esa información va a tener, digamos que cómo se va a procesar esa información paso a paso y a partir de allí puede establecer una salida. Un ejemplo, si yo quiero programar
que este consumo de agua, los consumos exagerados, me muestren imágenes o me den mensajes que conlleven el ahorro y uso eficiente de agua. Un mensaje puede decir, está consumiendo demasiada agua en el hogar, por dar un ejemplo. Esa es la salida, la respuesta. ¿Cómo puede yo generar eso? Tengo una información de entrada que son los datos que normalmente el recibo tiene. Yo lo que hago es una secuencia de pasos que me muestran claramente que cuando pasas de determinado nivel me tiene que dar un mensaje y el mensaje es decirme que está consumiendo mucha agua. Entonces, en términos generales, la computadora lo que hace es eso, es procesar una información paso a paso. ¿Para qué? Para darme una respuesta. ¿Hasta ahí es claro, Manuel? Yujú. Sí, profe. Ok. ¿Los demás lo tienen claro? Sí, señor. Ok. Solucionar, Profe, señor. perdón, ¿me podría hacer favor también revisar el mío? A ver. Sí, lo que quiero, en términos, voy a mirar ahorita el de Jessica para poder entrar en la clase muy rápidamente. Yo todos los voy a revisar y de pronto les voy a colocar algunas anotaciones para que ustedes lo puedan generar. Importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, digamos, esto es lo que vamos a partir digamos, de este semestre que entra, empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Solucionar el alto consumo de agua en los hogares de la manera más eficaz posible, digamos, en el ser humano. ¿Sí? Ducharse en vez de bañarte, no dejar el grifo abierto al lavarte los dientes o afeitarte, no mantener el grifo abierto al fregar los platos, reutilizar el agua, racionalizar el riego, revisar cada cierto tiempo la grifería y los elementos urinarios, colocar aireadores o reductores de caudal en los grifos, y la salida se logrará una reducción de agua y se aplicará unos mejores hábitos para el consumo de esta misma. Entonces, vemos que, digamos, tú colocas como el problema o mejor, el objetivo dentro de la entrada. Más que el objetivo que tiene que estar de manera externa es como el fin último que nosotros tenemos. Las entradas siempre son los datos que uno observa. Uno, por ejemplo, uno lo sorprende o a las personas que pagan el agua lo sorprende cuando el recibo del agua llega demasiado caro, porque automáticamente le está tocando el bolsillo. O sea, ahí están dando una información. Y esa información lo que genera en muchos de los casos es la toma de medidas. O sea, en la mente humana lo que hace es tomar medidas con respecto a eso, establecer acciones para reducir eso. Voy a poner un ejemplo extremo. Digamos, llegó el recibo del agua, que fue los datos de información por alto consumo, no tuve plata para pagar y suspendieron el agua. Entonces, automáticamente el proceso que tienen las personas es cómo se van a bañar, cómo van a entrar a todo esto que tú colocaste ahí, cómo va a afeitarse, cómo se van a bañar los dientes, cómo van a lavar los platos. Ahí automáticamente tiene que tener un procesamiento de mirar qué se va a hacer. Entonces, me toca ir a recoger en baldes, me toca pedirle a los vecinos, tengo que ahorrar el agua. O sea, sin darse cuenta, unos datos extremos que generaron una respuesta me permiten procesar que nuestra mente humana actúe para qué, para poder dar la solución. Y sin darme cuenta, ¿cuál es lo que salió bajo esas circunstancias? Obviamente que el consumo se redujo mientras que estuvo suspendido el agua. O sea, que sin darme cuenta, una medida extrema en la mente humana puede también generar una respuesta lógica de ahorro y uso eficiente a través de qué? De una información que entra, una información que se procesa y una información procesada sale con una respuesta. Es importante tenerlo en cuenta desde ese punto de vista para poder, digamos, visualizar el camino a seguir con respecto a los tres elementos dados. El último que vamos a ver, porque no nos queda, tenemos que entrar a clases, el de Jessica, que le dije que lo iba a mirar. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Ok. Jessica, voy a hacer un ejercicio al contrario. Jessica está. Jessica, Sí, señor. cuéntanoslo. A ver, lo voy a hacer al contrario para ver cómo lo interpretaste tú. Profe, yo lo que hice fue, o sea, no lo hice como más
así como tan técnico o no me expandí tanto, digamos, en cada paso de lo que hace el computador, por ejemplo, sino que más bien busqué como esos factores comunes o esos factores como más importantes que realmente evidencian que entre los tres componentes sí se puede hacer una analogía. Ok. Bueno, vamos a tratarlo para hacer un poquito más rápido el tema. Entonces, ¿qué es un sistema de información? Un sistema de información son una serie de pasos detallados que permiten informar y comunicar algo. Entonces, si un sistema de información lo entendemos como ello, lo que tenemos que hacer es mirar cómo informamos o comunicamos algo a través de unos elementos dados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que hemos planteado todos, concientizar a los habitantes de la ciudad de Pereira en el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, ¿qué datos tenemos? De entrada, queda muy poca agua en el mundo, las personas gastan mucha agua necesariamente, las herramientas TIC no son la forma más rápida de información. O sea, si bien ella lo colocó unos puntos, sí, más o menos hay una información que de entrada me permite a mí generar un proceso. Sí, el proceso lo que hace es guardar esa información, procesarla para poder decir, oiga, yo puedo utilizar las tecnologías de la información, puedo generar el consumo alto y excesivo de agua y evidenciar que se está agotando el agua para darme unos mensajes. Y a partir de ahí lo que salen son una serie de mensajes que me van a permitir de alguna forma poder generar ese objetivo que yo me propuse, que es concientizar a las personas. Eso es lo que hace un sistema de información. Un computador lo que hace es tener la misma información de entrada, no solamente guardarla, sino procesar esa información. ¿Para qué? Para dar respuesta y salida. Entonces puede salir mensajes, puede salir sonidos, puede salir, vamos a suponer, un computador puede en términos reales parar el contador del agua. ¿Sí? Entonces, con un microprocesador y con un sistema de información, cuando se excede esto, yo puedo parar el consumo de agua. O sea, en términos reales, yo puedo generar a través de, digamos, el sistema computacional, puedo dar respuestas drásticas para generar una salida que es en términos generales que no se consuma alta cantidad de agua en los hogares. O sea, desde el punto de vista práctico, las máquinas están diseñadas para eso. Y un poco lo que hacen los contadores inteligentes es eso, es generar que una información entra, esa información permite generar ahorros y reducciones. Y lo que hace el medidor o el contador de agua, si yo le incorporo un microprocesador que me tome la información, lo que hace es procesar la información y frenar, y me puede suspender el agua cuando se alcanzó el consumo máximo al día y generar, digamos, esa respuesta. Entonces, ahí veo que un computador tiene esas posibilidades. Y la mente humana es lo que hemos venido haciendo. ¿Qué es importante? Y ahí me voy a introducir en la clase para poder un poco generar, digamos, esa visión clara de lo que tenemos, ¿sí? Ahí están viendo la presentación. Sí, señor. Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos que poder entender un poco es que la computación o las ciencias de la computación existe un pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque el que irradia, diseña, construye, eso es el hombre. El hombre es el que hace y construye los computadores. Y él cada día lo que hace en términos generales es establecer un pensamiento lógico y llevarlo a una máquina. ¿Para qué? Para que la máquina dé una respuesta. Y eso es lo que en la práctica los computadores hacen. Y por eso es que hoy por hoy uno encuentra ahí en el archivo, ustedes encontrarán un libro que se llama El pensamiento lógico computacional. Y es un primer libro que es bueno que ustedes lo tengan, lo lean, porque a partir de allí van a comprender mucho de lo que hoy estoy hablando. Es poder entender que las máquinas, el hombre es quien está diseñándolas, quien está estructurándolas para que dé respuestas a lo que uno quiere. Y hoy lo que vemos, digamos, en todo lo que es la tecnología, esta tecnología 4.0, 5.0, es eso, es que ya está dando unas respuestas que uno ni se imaginaba, que era para hace 10 años ciencia ficción, hoy es una realidad y la estamos dando. ¿Es por qué? Porque el avance del pensamiento lógico humano ha llevado a que las computadoras y los sistemas computacionales reaccionen a esas interpretaciones que nosotros tenemos. Desde ahí la importancia de entender y comprender
que ese pensamiento lógico tiene una secuencia de pasos, unos fundamentos básicos que están dados en qué, en términos reales, en la información que nosotros estamos aportándole, en una operación lógica que puede ser matemática. Entonces hay toda una serie de pasos. Nosotros cuando estamos haciendo una suma, una resta, una multiplicación, entendemos lo básico que es la información y a partir de allí operamos lógicamente eso. Entonces, lo que hacemos es que cuando estamos sumando, estamos adicionando elementos, cuando estamos restando, estamos quitando elementos, ¿sí? Y así sucesivamente. De una información básica que yo puedo dar unos números 3, 5, 8, y digo, sume, entonces tengo que sumar 3, 5 y 8, entonces me da 16 dentro de la operación lógica, el computador está haciendo eso. Hago una serie de pasos, entonces esa serie de pasos es que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Los datos entran, yo tengo que incorporarle dependiendo a la operación lógica que yo voy a hacer, si es sumar, entonces tengo que adicionar estos elementos y dar una respuesta para poder generar un prototipo. El prototipo es el número 16 que en términos prácticos el proceso, digamos, lógico me da. Entonces, allí es donde yo entiendo que hay una serie de pasos que desde el punto de vista lógico los computadores hacen. Reciben una información que es fundamental y básica, la operativizan de manera lógica, de acuerdo a lo que se quiere, establece una serie de pasos que es el diseño de la programa que ustedes quieren dar y a partir de allí establecen un prototipo o un resultado que se da. Entonces, vemos que en la lógica de un computador está basado en eso, en poder entender y comprender cómo es que un computador tiene ese pensamiento lógico basado en qué, en la información, en la estructuración, en los pasos y en el resultado que usted como persona pensante, como ser humano que tiene un pensamiento lógico, lo estructura. El computador, si usted no lo estructura, pues obviamente no le va a dar la respuesta que se quiere. De hecho, la mayoría de personas lo que nos colocan es unos prototipos establecidos con unos programas que ya están dados, porque nosotros no tenemos que pensar, lo único que hacemos es meter la información, le metemos letras y a partir de eso, pues obviamente lo que tenemos es la construcción o el paso de una máquina de escribir dentro de un proceso para poder interpretar en un texto. Entonces, a partir de allí, hay una secuencia de pasos que me van a llevar ¿a qué? A que un texto salga en una pantalla. Entonces, eso es lo que en la lógica tenemos que entender, y máxime como nosotros que estamos metidos en la ciencia de la computación, porque vamos a ser ingenieros de sistemas y computación. O sea, nosotros esa lógica tenemos que interpretarla. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Ese pensamiento lógico computacional lo que hace es procesar básicamente el pensamiento estructurado y lógico para aplicar soluciones a problemas. Entonces, siempre vemos es que el computador o los sistemas que nosotros vamos a construir son para dar una respuesta ¿a qué? A un problema dado. ¿A qué teníamos el problema? Lo que teníamos era que cada uno de ustedes tenía que de alguna forma estructurarlo ¿para qué? Para dar una respuesta. Ya lo están dando desde el pensamiento lógico humano, pero aquí lo que hicimos fue tratar de hacer una analogía en un sistema de información y en un computador. En términos reales, la intención es esa, es que ustedes puedan entender, comprender y aprender la importancia de evidenciar claramente que el pensamiento lógico que ustedes tienen pueden reflejarlo en un computador a través de ¿qué? La programación. ¿Y para qué se hace eso? Para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque en la práctica siempre les van a colocar a ustedes problemas para que a través de procesamientos básicos un computador pueda dar soluciones a muchos de los problemas que ustedes van a enfrentar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces arranquemos con el primer elemento que son, digamos, los dispositivos de entrada, los procesamientos de la información. Entonces, esos procesamientos de información lo que permiten es que si tú no le entras datos al procesador de la información, pues obviamente el procesador no te va a dar respuesta. Tú lo puedes tener programados, pero en términos reales tiene que llegar una información y esa información lo que me hace es procesarlo para a partir de allí sacar una respuesta. Un ejemplo, ¿qué datos entran? Entonces, si yo voy a escribir algo en un computador, o sea, voy a utilizar el computador como máquina de escribir, lo que le voy a meter son letras. Y esa secuencia de letras me va formando palabras, y esa secuencia de palabras me va formando oraciones, y esa secuencia de oraciones me van formando párrafos, y esos párrafos me van formando un texto
me refleja un tema. Entonces, lo que yo he hecho es que yo, sin darme cuenta, estoy procesando una información con un fin y un objetivo. Es que el computador sea una máquina de escribir y eso es lo que está haciendo con esa información. Yo puedo interpretarlo de otra forma. Puedo decir que las letras sean notas musicales. Entonces, si yo quiero escribir que la A tenga una nota musical, la B otra, y le doy un diseño a las letras como notas musicales, yo a través de palabras puedo componer música, ¿sí? Que sea, digamos, coherente o no sea coherente es otra cosa, pero en términos prácticos, si yo le doy esa información y lo programo, automáticamente lo que me procesa la información es que yo al meterle letras, no me va a salir un texto, sino me va a salir unas notas musicales y esas notas musicales me va a dar una interpretación. Entonces, eso es lo que en términos prácticos hace ese procesamiento del computador. Ese procesamiento de la información la programo yo de acuerdo a mi interés, a mi intención. Pero para que ese procesamiento funcione, tengo que meterle información, meterle datos. Si yo no le meto datos, no me va a dar una respuesta lógica. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Viene uno de los elementos más importantes dentro de lo que es el proceso de la computación, que es el tema de los algoritmos. Es el conjunto de pasos, como lo decíamos anteriormente, estructurados que permiten la solución a un problema. Entonces, yo puedo tener un problema dado y lo que hago es establecer qué pasos voy a hacer, que si lo reflejamos a lo que nosotros hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros nos dijeron, oiga, el problema que ustedes van a solucionar es que haya un alto consumo de agua y la solución va a ser generar concientización. Hasta ese momento, ese era el problema que nosotros nos daban con un objetivo que estaba establecido. Ahora, el algoritmo que nosotros sin darnos cuenta hicimos como humanos fue recopilar información. Entonces empezamos a averiguar en nuestras casas, buscar en búsquedas booleanas, de tener información, generar interpretación de ello. ¿Sí? Entonces, sin darme cuenta, empecé a hacer una serie de pasos, una serie de pasos que mi mente, sin tener que programarlo, lo hace. Y esa serie de pasos nos permite empezar a generar un proceso de solución. Entonces yo decía, yo les iba dando como elementos y eso me iban asociando. Entonces ya tengo esa información. Oiga, ¿cómo pueden utilizar la tecnología de la información? Las redes. Entonces, las redes las puedo utilizar así, así. Y voy incorporando elementos que me van estableciendo una serie de pasos. ¿Para qué? Para poder dar soluciones. Escriban un guión, establezcan un programa, hagan una planeación. Entonces, sin darse cuenta, yo fui estableciendo una serie de pasos lógicos que hoy me están llevando ¿a qué? A que la mayoría de ustedes ya tengan publicados esos mensajes en las redes sociales. Y a partir de allí vamos a mirar qué respuestas se tiene como un elemento dado. O sea, sin darme cuenta, esos pasos, ¿sí? que nosotros realizamos, ese paso a paso lógico que hicimos, era un algoritmo establecido. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, porque a nivel de las ciencias de la computación, dentro del pensamiento lógico del computador, los algoritmos juegan un papel fundamental dentro de lo que es la construcción y diseño de los programas. Entonces, vamos a tratar de mirar, digamos, en esta parte de la clase eso. ¿Qué es lo que un algoritmo generalmente hace? Y cómo un algoritmo generalmente da respuesta a un procesamiento de la información para poder dar una respuesta lógica a una solución de un problema. Entonces, normalmente lo que nosotros evidenciamos es que cotidianamente hacemos una serie de pasos y de secuencias que nos permiten de una forma clara poder entender el algoritmo. Yo que sin darme cuenta, yo no me programé, pero esta mañana lo que hice es que sonó el despertador, automáticamente paré el despertador, me senté en la cama, me hice los ejercicios de girar la cabeza, por dar un ejemplo, me coloqué las chancletas, me paré, entré al baño, me cepillé los dientes, entré a la ducha, me duché y si yo miro la secuencia de pasos lógicos que yo hice cotidianamente, son ese paso a paso, es la construcción de unos algoritmos para dar una respuesta clara de poder llegar a esta clase.
Entonces, ¿qué es lo que en términos reales tenía como meta? Llegar a dictar una clase. ¿Y qué fue lo que hice? Hice toda una secuencia de pasos lógicos que me conllevaron a ¿qué? A dar respuesta a una solución de un problema que es estar a las 7 de la mañana en clase. ¿Sí? Entonces, sin darme cuenta, la estructura de un algoritmo está basado en ¿qué? En una entrada, en un procesamiento y en una salida. Entendía la entrada como esos datos que me van a permitir generar procesos de transformación. Entonces, ¿cuál era el fin último del ejercicio que acabamos de hacer? Llegar a dictar clase. ¿Cuál es la entrada? Tenía que levantarme, hacer mis necesidades, bañarme, organizarme, establecer, prender computador. Entonces, sin darme cuenta, toda esa información que yo la tenía ya en mi mente, la procesé y establecí unos tiempos, unas variables para poder llegar a una salida, estar a las 7 en punto dentro del computador. Entonces, ahí es donde juegan los 3 elementos que estamos planteando ahí. Las entradas, el procesamiento, que es la operativización o realización de la solución del problema, y los resultados obtenidos, que es lo que estamos ahorita en clase. Entonces, siempre entendamos que cuando yo estructuro un algoritmo dentro de un proceso, me está dando el paso a paso o la secuencia lógica que yo voy a seguir para poder dar una solución a un problema. La metodología de descomposición o para poder, digamos, entender un algoritmo tiene que estar basada en la definición de un problema, en el análisis, el diseño y la verificación o prueba de escritorio que sea. La definición de un problema, pues es claro, yo tengo un problema, claro, en la vida cotidiana, en los que le van a colocar a ustedes, siempre va a tener la importancia de un problema como un elemento de solución a algo. Entonces, ese problema lo tenemos que nosotros comprender, porque si yo no entiendo, comprendo claramente el problema, no voy a poder ni analizarlo, ni diseñarlo, ni poder verificar que las cosas que yo propuse eran claras. Entonces, se tiene que partir de esa primera etapa, que es poder definir claramente cuál es el problema, qué es lo que yo entiendo, si la información que tengo es lo suficientemente válida o no, etcétera. Una vez establecido, a partir de allí, hago un análisis de ese problema para poder organizar los datos que yo voy a incorporar a ese proceso. Y con base en esos datos, diseño el paso a paso, el camino, el recorrido que esa información va a dar para dar una respuesta. Y esa respuesta es la que yo verifico al final para mirar si definitivamente es eso que acabo de hacer o que acabo de diseñar corresponde a la solución de un problema. Entonces, importante que metodológicamente nosotros entendamos que estos 4 pasos van a jugar siempre entre nuestros procesos en nuestra carrera. Tenemos que entender el problema, vamos a analizar el problema, vamos a diseñar eso y vamos a verificarlo. Entonces, lo que nosotros sin darnos cuenta hemos hecho. Hemos entendido el problema, hemos planeado algo, lo hemos ejecutado y ahora vamos a verificar si realmente en términos prácticos se pudo lograr el impacto que nosotros queríamos. Entonces, importante tenerlo claro para que podamos nosotros a partir de allí, dentro de las ciencias de la computación, poder llegar a construir algoritmos. Los algoritmos pueden estar dados de 2 tipos, cualitativos y cuantitativos. Entendidos que los cualitativos son los pasos de los procesos en términos de palabras y los cuantitativos son los pasos en materia numérica, o sea, números que me permiten generar una interpretación. Entonces, hay 2 tipos de algoritmos. Esos tipos de algoritmos pues, están basados en una secuencia lógica, digamos, para poderlos formular. Entonces, todo depende del problema que nosotros vamos a dar, pero los pasos de la formación de los algoritmos son los mismos. El primer paso, analizar el problema, entenderlo, a partir de allí diseñar un algoritmo, es trazar un plan, traducir ese algoritmo en un lenguaje de programación, ejecutar el plan y depurar el programa. ¿Para qué? Revisarlo y mirar si funciona. Entonces, si miramos, aquí estamos estableciendo las fases de construcción de un algoritmo. Analizar el problema, nosotros lo hicimos desde el punto de vista humano, entendimos el problema, diseñamos algoritmo, trazamos un plan, traducimos el algoritmo en un lenguaje de programación, ejecutamos el plan y una vez depuramos el programa, lo que vamos a es a revisar si realmente genera un impacto. O sea, sin darnos cuenta,
la actividad que estamos realizando desde el punto de vista del pensamiento humano, lo podemos llevar a un computador y llevar una secuencia desde el punto de vista práctico. Entonces, vemos cómo la comparación del pensamiento lógico humano tiene mucha semejanza con el pensamiento lógico computacional. ¿Por qué? Porque está basado en los mismos principios. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, es claro. Ok. Entonces, en el primer punto, en analizar el problema, pues lo que nosotros tenemos que generar es la identificación clara de qué resultados deseamos obtener, qué metas, ¿sí? Qué submetas. A partir de allí identificamos qué información está disponible, ¿sí? Traducimos de alguna forma el lenguaje de programación que nosotros estamos dando y definimos lo que en términos reales queremos. Y en términos reales, ¿para qué? Para poder procesar toda esa información y a partir de allí poder, digamos, construir o diseñar lo que nosotros queremos. Entonces, importante que cada una de esas fases la podamos tener de manera clara. ¿Cómo formular el problema? Pues obviamente a partir de interrogantes. Puede definir mejor el problema, qué palabras son las que, digamos, que se pueden decir son las más destacadas, cuál es la palabra clave del problema. O sea, yo puedo a través digamos, de preguntas establecer desde el punto de vista claro cómo es el problema, cuál es el problema y poder interpretar. O sea, dentro del análisis y comprensión del problema, las preguntas juegan un papel fundamental. Precisar los resultados esperados. Obviamente, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Ya lo dijimos, es el objetivo último o fin que yo quiero tener dentro de la solución de un problema, ¿sí? Identificar datos disponibles, qué información hay, cuáles son las que necesito, etcétera, ¿sí? Determinar las restricciones, o sea, si hay algunos elementos que yo no puedo generar, digamos en el tema comunicacional, yo no puedo colocar palabras soeces, lo decíamos porque tengo unas características establecidas ya para poder publicar elementos dados dentro de lo que son las redes, o sea, hay unas restricciones dadas que me permiten de alguna forma tenerlas en cuenta. ¿Sí? Establecer qué proceso, o sea, qué necesito, cómo lo voy a empezar, cómo lo proceso, cómo ordeno para poder llevar esa secuencia de pasos que en términos reales se van a dar. El segundo es el diseño del algoritmo. El algoritmo se diseña, pues obviamente construyendo ese paso a paso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar el procedimiento que realizamos varias veces al día, consiste en lavarnos los dientes. Entonces, vamos a formar, digamos, de manera clara el procesamiento de un algoritmo. Entonces, tengo 14 pasos. Tomo la crema dental, destapo la crema dental, tomo el cepillo de dientes, aplicamos crema dental al cepillo de dientes, tapo la crema dental, abro la llave del lavamanos, remojo el cepillo con crema dental, cierro la llave del lavamanos, froto los dientes con el cepillo, abro la llave del lavamanos, enjuago la boca, enjuago el cepillo, cierro la llave del lavamanos, seca uno la cara, seca uno las manos con la toalla. Entonces, hay una secuencia de pasos en una actividad cotidiana como es el cepillado de dientes. Entonces, ahí colocamos 14 pasos, pueden ser 18 o 20, dependiendo de la interpretación de cada uno, pero en términos generales hay una secuencia de pasos dados que es el diseño del algoritmo dado ¿para qué? Para una actividad cotidiana. Si yo lo mirara desde el punto de vista computacional, tengo que hacer esa secuencia de pasos. Yo no puedo secarme la boca primero y después destapar la crema o lavarme los dientes. O sea, hay una secuencia lógica y clara que me permite llevar, digamos, el paso a paso para poder, digamos, generar una entrada clara y precisa en la construcción de lo que es el algoritmo. Los algoritmos deben ser realizables, comprensibles y precisos. Son 3 características fundamentales de los algoritmos. O sea, que se puedan realizar, que el paso a paso se pueda realizar, que se pueda comprender o cualquier persona lo pueda comprender y que sea tan preciso que me permita generar una interpretación clara de los elementos dados. Entonces, son las características que se tienen. Ya decíamos, hay, digamos, tipos de pensamiento. Ya decíamos el primero, el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico y el pensamiento procedimental. El computacional, ya lo dijimos, una entrada de información a un computador para que se procese y ese proceso da una salida. El pensamiento algorítmico establece un proceso de paso a paso, una secuencia lógica de paso a paso que me conlleva ¿a qué? A establecer, digamos, el camino a seguir.
yo puedo integrar los dos, el pensamiento computacional y el pensamiento algorítmico. Entonces, dentro del digamos, del procesamiento de la información, yo entro en la información y puedo hacer esa secuencia de pasos logarítmicos para que me dé una respuesta dada. ¿Sí? El pensamiento procedimental es la forma como en términos reales yo procedo a dar solución a un problema. Cada uno lo puede interpretar. ¿Esto qué me permite evidenciar claramente? Que el pensamiento lo maneja ¿quién? La persona que está haciendo el ejercicio. O sea, el pensamiento lo controlo cada uno de ustedes. Si lo voy a meter en un computador, si voy a hacer un algoritmo, si voy a establecer un procedimiento. Cada uno, dependiendo de la información y del conocimiento que se tiene, puede generar una interpretación y a partir de allí llevar una secuencia lógica de hecho. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor, es claro. Ok. No me voy a detener, ya los dije los 3 pensamientos, ¿sí? Obviamente, ¿qué diferencia hay entre lo que es una programación y el algoritmo? El algoritmo, lo que dijimos, es el paso a paso de una secuencia lógica, digamos, para dar una respuesta. La programación conlleva todos los elementos que en términos prácticos se llevan para la solución de un problema desde el punto de vista, digamos, ya... digamos, más integral, o sea, ya en términos generales, yo hago una programación para poder solucionar un problema y dentro de ellos puedo tener las particularidades que son el tema de los algoritmos. Entonces, importante tenerlo claro, el programa es mucho más amplio, es una visión mucho más integral, los algoritmos es una visión mucho más particular, la secuencia de paso a paso. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Ok, bueno. El procedimiento es el camino que uno tiene que hacer ¿para qué? Para poder llevar una secuencia lógica de la construcción de eso. Todo lo anterior está basado en un razonamiento que desde el punto de vista práctico nosotros veíamos al comienzo de nuestro programa ese razonamiento. Cuando yo hablo de un razonamiento abstracto es la capacidad de poder abstraer la información que se requiere para poderla procesar. Entonces, el tema de los computadores es eso, es generar un razonamiento abstracto que permite abstraer esa información para poder procesarla y a partir de ese procesamiento dar respuesta de manera clara a una situación que en la práctica se está dando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Lo primero es que con base en la información que nosotros tenemos en la guía, en el guión, en todo el plan, vamos a tratar de hacer, digamos, todo lo que es la secuencia lógica para diseñar un algoritmo. O sea, el paso a paso, vamos a construir ese paso. Entonces, el problema es este. Entonces, el problema yo lo identifiqué, empecé a hacer este paso. Recopilé esta información, hice esto, y voy construyendo el paso a paso de la secuencia hasta qué, hasta poderla evaluar. Voy a hacer esa secuencia de ese diseño de algoritmo para el caso nuestro. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí, profe. Ok. Y a partir de allí, una vez tenga esta actividad, la voy a incorporar a lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros ya tenemos un trabajo establecido donde tenemos una portada, una tabla de contenido, un título de la propuesta, una descripción, un objetivo de la campaña, una planificación, un guión, el desarrollo de los 10 guiones. Ahora vamos a incorporarle este capítulo que se llama Diseño de un algoritmo para la campaña de concientización para el ahorro y uso eficiente del agua utilizando las tecnologías de la información. O sea, le vamos a incorporar a nuestro trabajo este capítulo y ese va a ser ¿qué? Nuestro segundo parcial. ¿De acuerdo? Profe, sería como, por dar un ejemplo, como cepillarse los dientes, el ejemplo que usted dio. No, correcto. Es hacer la secuencia de una serie de pasos de manera clara y precisa esa secuencia. O sea, yo no voy a colocar publiqué primero sin tener información. O sea, es esa secuencia lógica y clara Sí, sí, del paso a paso hasta que yo publiqué y después de la publicar miro las reacciones, cuánto tengo y evalúo si realmente genera impacto. O sea, toda esa secuencia de pasos que yo hice para poder darle solución al problema de la escasez de agua en la ciudad de Pereira.
¿De acuerdo? O sea que ya el algoritmo es todo lo que uno hizo de, pues como el proceso y el desarrollo de la campaña, Correcto. pero paso a Correcto. paso, como detalladamente. Así como hicimos el ejercicio del lavado del cepillado de dientes. Ah, sí, sí, como de una manera lógica y detallada. Exacto, eso es lo que vamos a hacer y ese es el capítulo que le vamos a adicionar a nuestro ejercicio para tener un capítulo adicional que es eso, el diseño de un logaritmo para la campaña de concientización para el ahorro y uso eficiente de agua utilizando TICs. ¿De acuerdo? Profe, sí, Señor, profe. Yo tenía una pregunta. ¿Usted ya está dando como que el visto bueno para publicar ya los di, los... a los que me mandaron la semana pasada, ya se los di, creo que fue el lunes, fue, yo no me acuerdo exactamente, porque algunos, Profe, es que usted me envió un mensaje privado, pero yo no lo, sí. como que no entendí si ya podía publicarlo o Sí, no. yo los que le mandé, a los que, digamos, ya tenían todos los 10 y los revisé, le dije, publíquelo. Yo no, digamos, voy a revisarlo, Emanuel, y te doy respuesta, ¿de acuerdo? Listo, profe. Ok. Listo, profe. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, espero de que les rinda en este ejercicio. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes no es festivo, entonces nos vemos el lunes a las 8 de la mañana y continuamos con este hermoso camino que estamos siguiendo. Un abrazo y feliz resto de día. Listo, profe, hasta Nos luego. vemos, profe. Que Dios lo bendiga. Lo mismo, Luis. Luego, profe. Muy bien. Hasta luego, profe. Chao, Manuel.